Salmo 23. El Señor es mi pastor y mi anfitrión. Como muchos otros, este amado salmo lleva el título simple Salmo de David. La mayoría lo considera un salmo de la madurez de David, pero con un vivo recuerdo de su juventud como pastor. Charles Spurgeon escribió: "Me gusta recordar el hecho de que este salmo fue escrito por David, probablemente cuando era rey. Había sido pastor y no se avergonzaba de su anterior ocupación". El Salmo 23 ha encantado más dolores al descanso que toda la filosofía del mundo. Ha remitido a su calabozo más pensamientos criminales, más dudas negras, más penas de ladrones, que arenas en la orilla del mar. Ha consolado a la noble hueste de los pobres. Ha cantado coraje al ejército de los decepcionados. Ha derramado bálsamo y consuelo en el corazón de los enfermos, de los cautivos en las mazmorras, de las viudas en sus penas punzantes, de los huérfanos en su soledad. Los soldados moribundos han muerto más fácilmente, mientras se les leía, horribles hospitales han sido iluminados. Ha visitado al prisionero, rompido sus cadenas y, como el ángel de Pedro, lo condujo con la imaginación y lo volvió a cantar de regreso a su casa. Ha hecho al esclavo cristiano moribundo más libre que su amo, y ha consolado a los que, al morir, dejó de luto, no tanto por haberse ido, sino porque se quedaron atrás y no pudieron ir también. Henry Ward Beecher, citado en Charles Spurgeon. Millones de personas han memorizado este salmo, incluso aquellos que han aprendido pocas otras porciones de las Escrituras. Los ministros lo han utilizado para consolar a las personas que atraviesan pruebas personales graves, padecen enfermedades o están muriendo. Para algunos, las palabras de este salmo han sido las últimas que han pronunciado en su vida. James Montgomery Boyce. El Señor como pastor, sostiene. 1:1. Una declaración y su resultado inmediato. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. David pensaba en Dios, el Dios de Israel. Al pensar en su relación con Dios, hizo la analogía de un pastor y sus ovejas. Dios era como un pastor para David, y David era como una oveja para Dios. Y, en cierto sentido, esto no era inusual. Hay otras referencias a esta analogía entre la deidad y sus seguidores en las antiguas culturas del Medio Oriente. En todo el pensamiento oriental, y muy definitivamente en la literatura bíblica, un rey es un pastor. Morgan. 2. También es una idea familiar en toda la Biblia que el Señor es un pastor para su pueblo. La idea comienza ya en el libro del Génesis, donde Jacob llamó al Señor el pastor, la roca de Israel. Génesis 49 horas y 24 minutos. En el Salmo 28:9, David invitó al Señor a pastorear al pueblo de Israel y a sustentarlos para siempre. El Salmo 89:1 también ve al Señor como pastor de Israel, tú que pastoreas como a ovejas a José. Eclesiastés 12:11 habla de las palabras de los sabios, las cuales son como aguijones, dadas por un pastor. Isaías 40 horas y 11 minutos nos dice que el Señor como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. Miqueas 7:14 invita al Señor a apacentar a su pueblo con su cayado, como en el tiempo pasado. Zacarías 13:7 habla del Mesías como el pastor que será herido y las ovejas esparcidas, citado en Mateo 26 horas y 31 minutos. En Juan 10:11 y 10:14, Jesús habló claramente de sí mismo como el buen pastor, que da su vida por las ovejas y que puede decir, conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Hebreos 13:20 habla de Jesús como el gran pastor de las ovejas, y 1 Pedro 2:25 llama a Jesús el pastor y obispo de vuestras almas. Y 1 Pedro 5:4 llama a Jesús el príncipe de los pastores. La idea de Jesús como el buen pastor era preciosa para los primeros cristianos. Uno de los temas más comunes en las pinturas de las catacumbas era Jesús como pastor, con un cordero sobre sus hombros. 3. Es notable que el Señor se llamara a sí mismo nuestro pastor. En Israel, como en otras sociedades antiguas, el trabajo de un pastor se consideraba el más bajo de todos los trabajos. Si una familia necesitaba un pastor, siempre era el hijo menor, como David, quien recibía esta desagradable asignación. Jehová ha elegido ser nuestro pastor, dice David. El gran Dios del universo se ha inclinado para cuidarnos a ti y a mí.
Bois. 4. Dice el rabino Joseph bar Amna, no hay un oficio más despreciable que el de un pastor. Pero Dios no desdeña alimentar a su rebaño, guiarlo, gobernarlo, defenderlo, manejarlo, sanarlo y cuidarlo. David conocía esta metáfora de una manera única, ya que él mismo había sido pastor. David usa la metáfora más completa e íntima encontrada hasta ahora en los Salmos, prefiriendo usualmente el rey o libertador más distante, o la roca impersonal, escudo, etc. Mientras que el pastor vive con su rebaño y es todo para ellos, guía, médico y protector. Kidner. Jehová es mi pastor. David conocía esto en un sentido personal. Él podía decir, mi pastor. No era solo que el Señor era un pastor para otros en un sentido teórico, él era un pastor personal y real para el mismo David. Y una oveja es un objeto de propiedad, no un animal salvaje. Su propietario le da mucha importancia, con frecuencia, se compra a un precio excelente. Es bueno saber, con tanta certeza como lo hizo David, que pertenecemos al Señor. Hay un noble tono de confianza en esta frase. No hay, sí, ni, pero, ni siquiera, eso espero, sino que él dice, el Señor es mi pastor. Spurgeon. 2. La palabra más dulce de toda la oración es el monosílabo. Mi. Él no dice, Jehová es el pastor de todo el mundo, y dirige a la multitud como su rebaño, sino, Jehová es mi pastor. Si él no fuera un pastor para nadie más, él es un pastor para mí, él tiene cuidado de mí, él me protege, y él me preserva. Spurgeon. 3. De manera abrumadora, la idea detrás del papel de Dios como pastor es de interés y cuidado amoroso. David encontraba consuelo y seguridad en el pensamiento de que Dios se preocupaba por él como un pastor cuida de sus ovejas. 4. David sentía que necesitaba un pastor. El corazón de este salmo no se conecta con los autosuficientes, pero aquellos que sienten agudamente su necesidad. Los pobres de espíritu que Jesús describió en el Sermón del Monte, Mateo 5:2, encuentran un gran consuelo en la idea de que Dios puede ser un pastor para ellos en un sentido personal. Spurgeon dijo que antes de que un hombre pueda decir verdaderamente, Jehová es mi pastor, primero debe sentirse una oveja por naturaleza, porque no puede saber que Dios es su pastor a menos que sienta en sí mismo que tiene la naturaleza de una oveja. Debe relacionarse con una oveja en su necedad, su dependencia y en la naturaleza deformada de su voluntad. Una oveja, dice Aristóteles, es una criatura insensata y perezosa, más apta de cualquier cosa para perderse, aunque no sienta necesidad, y sea incapaz de regresar. Una oveja no puede moverse para salvarse de las tempestades o inundaciones. Allí está y perecerá, si no es dirigida por el pastor. Nada me faltará. Para David, el hecho del cuidado pastoril de Dios fue el fin de la necesidad insatisfecha. Dijo, nada me faltará, tanto como una declaración como una decisión. Y nada me faltará significa, todas mis necesidades son suplidas por el Señor, mi pastor. 2. Nada me faltará significa, he decidido no desear más que lo que el Señor, mi pastor, me dé. 2. Como sostiene el pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Me hará descansar, el Señor como pastor sabía cómo hacer que David descansara cuando lo necesitaba, así como un pastor literal cuidaría de sus ovejas. La implicación es que una oveja no siempre sabe lo que necesita y lo que es mejor para ella, por lo que necesita la ayuda del pastor. Y la imagen más hermosa que ofrece el mundo natural, se representa aquí a la imaginación, la de un rebaño, que se alimenta en verdes prados y reposa en la quietud junto a los ríos de agua, que corren suavemente a través de ellos. Orn. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor también conocía los buenos lugares para hacer descansar a sus ovejas. Él guía fielmente a las ovejas a delicados pastos. Y Philip Keller, en Un pastor, ve el Salmo 23,
escribe que las ovejas no se acuestan fácilmente y no lo harán a menos que se cumplan 4 condiciones. Debido a que son tímidas, no se acostarán si tienen miedo. Debido a que son animales sociales, no se acostarán si hay fricción entre las ovejas. Si las moscas o los parásitos se molestan, no se acostarán. Finalmente, si las ovejas están ansiosas por la comida o tienen hambre, no se acostarán. El descanso viene porque el pastor se ha enfrentado al miedo, la fricción, las moscas y el hambre. C. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor sabe cuando las ovejas necesitan delicados pastos y conoce cuando las ovejas necesitan aguas de reposo. Las imágenes son ricas en sensación de comodidad, cuidado y descanso. D. El Señor como pastor, guía. 1.3. A.D.O. Andy guía el pastor y por qué. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. A. Confortará mi alma. El tierno cuidado del pastor descrito en el versículo anterior tuvo el efecto deseado. El alma de David fue restaurada por los figurativos delicados pastos y aguas de reposo a los cuales el pastor lo llevó. Y, confortará tiene la idea del rescate de uno perdido. Puede imaginarse a la oveja descarriada traída de regreso. Kidner. 2. En hebreo las palabras, confortará mi alma, pueden significar, me traerá hacia el arrepentimiento, o conversión. Boyce. 3. Confortará mi alma. Él la restaura a su pureza original, que ahora se había vuelto inmunda y negra por el pecado, porque también, ¿de qué serviría tener pastos verdes si criega un alma negra? Baker, citado en Spurgeon. B. Me guiará. El pastor era un guía. Las ovejas no necesitaban saber dónde estaban los delicados pastos o las aguas de reposo. Todo lo que necesitaba saber era dónde estaba el pastor. Asimismo, el Señor guiaría a David hacia lo que necesitaba. C. Por sendas de justicia, el liderazgo del pastor no solo consolaba y restauraba a David, también guiaba a sus ovejas a la justicia. La dirección de Dios sobre David tenía un aspecto moral. Y, desde entonces son conducidas por la senda de la justicia, en el camino de la santa obediencia. Se eliminan las obstrucciones, son fortalecidas para caminar y correr por las sendas de los mandamientos de Dios. Orn. D. Por amor de su nombre, el pastor guía a las ovejas con una visión general del crédito y la gloria del propio nombre del pastor. Y, por amor de su nombre, para mostrar la gloria de su gracia, y no por ningún mérito en mí. Los motivos de conducta de Dios hacia los hijos de los hombres se derivan de las perfecciones y bondades de su propia naturaleza. Clarke. 2.4. El regalo de la presencia del pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, esta es la primera nota negra en este hermoso salmo. Anteriormente David escribió de delicados pastos y aguas de reposo y sendas de justicia. Sin embargo, aún siguiendo al Señor como pastor, uno puede aún andar en valle de sombra de muerte. Y David usó esta poderosa frase para hablar de algún tipo de experiencia oscura y aterradora. Es una frase imprecisa, pero su poesía tiene perfecto sentido. Es un valle, no la cima de una montaña ni una pradera ancha. Un valle sugiere estar cercado y rodeado. Es un valle de sombra de muerte, no enfrentando la sustancia de la muerte misma, sino la sombra de muerte, proyectando su contorno oscuro y aterrador en el camino de David. Es un valle de sombra de muerte, frente a lo que a David le pareció la derrota y el mal definitivos. 2. Notablemente, David reconoció que bajo la dirección del pastor, él puede andar por valle de sombra de muerte. No es su destino ni su lugar de residencia. Como el predicador en Eclesiastés, David podría decir que toda la vida se vive bajo la sombra de muerte, y es la presencia consciente del Señor como pastor lo que la hace soportable.
3. Esta línea es especialmente sugerente cuando leemos este salmo con la mirada puesta en Jesús, el gran pastor. Entendemos que una sombra no es tangible sino que es proyectada por algo que sí lo es. Se puede decir con razón que nos enfrentamos solo a la sombra de la muerte. Porque Jesús tomó la realidad plena de la muerte en nuestro lugar. B. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Esta línea del Salmo y el Salmo en su totalidad ha demostrado ser preciosa para muchos santos moribundos a través de los siglos. Han sido consolados, fortalecidos y confortados por el pensamiento de que el Señor los pastorearía por el valle de sombra de muerte. Y, cerca de la muerte, el santo todavía camina tranquilamente, no necesita acelerar el paso en alarma o pánico. Cerca de la muerte, el santo no camina por el valle, sino a través de el valle. 2. La muerte en su sustancia ha sido eliminada, y solo queda su sombra. Nadie le teme a una sombra, porque una sombra no puede detener el camino de un hombre ni por un momento. La sombra de un perro no puede morder, la sombra de una espada no puede matar, la sombra de la muerte no puede destruirnos. Spurgeon. 3. Esto tiene una aplicación inexpresablemente deliciosa para los moribundos, pero también es para los vivos. Las palabras no están en tiempo futuro y, por lo tanto, no están reservadas para un momento distante. Spurgeon. C. No temeré mal alguno. A pesar de toda asociación oscura con la idea del valle de sombra de muerte, David podía decir resueltamente esto porque estaba bajo el cuidado del Señor su pastor. Incluso en un lugar espantoso, la presencia del pastor desterraba el temor al mal. Y podríamos decir que la presencia del pastor no eliminó la presencia del mal, pero ciertamente el temor al mal. D. Porque tú estarás conmigo. Esto enfatiza que es la presencia del pastor la que eliminó el temor al mal para sus ovejas. Independientemente de su entorno actual, David podía mirar el hecho de la presencia pastoril de Dios y saber: tú estarás conmigo, y no temeré mal alguno. Y, significativamente, es en el momento peligroso descrito en el Salmo que el del Salmo 23, 1-3 cambia a tú. El Señor como pastor ahora está en segunda persona. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado eran instrumentos usados por un pastor. La idea es un bastón resistente, utilizado para guiar suavemente, tanto como sea posible, a las ovejas y protegerlas de posibles depredadores. Y existe cierto debate entre los comentaristas sobre si David tenía la idea de dos instrumentos separados, la vara y el cayado, o un instrumento usado de dos maneras. La palabra hebrea para vara, saibet, aquí parece significar simplemente un palo, con una variedad de aplicaciones. La palabra hebrea para cayado, misaina, parece habla de un soporte en el sentido de un bastón. 2. Kidner nota, la vara, la estaca utilizada en el cinto, y el cayado, para caminar y rodear el rebaño, eran el arma y el implemento del pastor, el primero para la defensa. Cf. 1 Samuel 17:35, y el último para el control ya que la disciplina es seguridad. 3. McLaren escribe: la vara y el cayado parecen ser dos nombres para un instrumento, que se usaba tanto para golpear a los animales depredadores como para dirigir a las ovejas. 4. Este instrumento, o instrumentos, de dirección infundían aliento a David. Lo ayudaba aún en el valle de sombra de muerte saber que Dios lo guiaba. Aún a través de la corrección. Es un gran aliento saber que Dios nos corregirá cuando lo necesitemos. C. El Señor como anfitrión. 1:5. Bendición en presencia de peligro. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí. Sin apartarse de la ilustración anterior del valle de sombra de muerte, David imaginaba la provisión y la bondad dadas por el Señor como anfitrión, invitando a David a una rica mesa preparada para él. Y aquí comienza la segunda alegoría. Un magnífico banquete es proporcionado por un anfitrión sumamente generoso y benévolo, que no solo tiene la generosidad para alimentarme, sino el poder para protegerme, y, aunque rodeado de enemigos, me siento a esta mesa con confianza,
sabiendo que festejaré en perfecta seguridad. Clarke. 2. David da una hermosa ilustración. Una mesa sugiere generosidad, adereza sugiere previsión y cuidado, delante de mí sugiere la conexión personal. B. En presencia de mis angustiadores. Esta es una frase sorprendente. La bondad y el cuidado que sugiere la mesa preparada es puesta en medio de la presencia de mis angustiadores. El cuidado y el interés del anfitrión no eliminan la presencia de mis angustiadores, pero permite la experiencia de la bondad y la generosidad de Dios incluso en medio de ellos. Y esta es la condición del siervo de Dios: siempre conflicto, pero siempre una mesa extendida. Maclaren. 2. Cuando un soldado está en presencia de sus enemigos, si come algo, toma una comida apresurada y se apresura a la pelea. Pero observa, tú preparas una mesa, tal como lo hace una sirvienta cuando desdobla el mantel de damasco y muestra los adornos de la fiesta en una ocasión tranquila y corriente. Nada se apresura, no hay confusión, no hay disturbios. El enemigo está a la puerta y sin embargo Dios prepara una mesa, y el cristiano se sienta y come como si todo estuviera en perfecta paz. Spurgeon. Se unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. A pesar de los peligros alrededor y la presencia de los angustiadores, David disfrutaba de la riqueza de la bondad de su anfitrión. Él era refrescado por un ungimiento de su cabeza con aceite, su copa estaba rebosando. Y, amado, ahora te haré una pregunta. ¿Cómo sería para ti si Dios hubiera llenado tu copa en proporción a tu fe? ¿Cuánto habrías tenido en tu taza? Spurgeon. 2. Aquellos que tienen esta felicidad deben llevar su copa en posición vertical y ver que se desborde en los vasos más vacíos de sus pobres hermanos. 2. 6. Bendiciones para el futuro. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El cuidado del anfitrión traía el bien y la misericordia de Dios para David. Él vivía en la fiel expectativa de que continuara todos los días de su vida. Y misericordia es la palabra del pacto que se traduce, amor inquebrantable, en otros lugares. Junto con el bien, sugiere la amabilidad y el apoyo constantes con los que se puede contar en la familia o entre amigos firmes. Kidner. 2. Estamos bien acompañados, con un pastor al frente y estos ángeles gemelos detrás. Meyer. 3. Estos ángeles gemelos de la guarda siempre estarán conmigo a mis espaldas y a mi entera disposición. Así como cuando los grandes príncipes van al extranjero no deben quedarse sin vigilancia, así sucede con el creyente. Spurgeon. B. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmo termina con la más tranquila seguridad de que disfrutará de la presencia del Señor por largos días tanto en sus días en esta tierra como más allá. Y, en el mundo del Antiguo Testamento, comer y beber en la mesa de alguien creaba un vínculo de lealtad mutua y podía ser la señal culminante de un pacto. Entonces, ser invitado de Dios es ser más que un conocido, invitado por un día. Es vivir con Él. Kidner. 2. Mientras esté aquí seré un niño en casa con mi Dios. El mundo entero me será su casa. Y cuando ascienda al aposento alto, no cambiaré de compañía, ni siquiera de casa. Solo iré a morar en el piso superior de la casa del Señor para siempre. Spurgeon.